eléctrica en términos generales, ojo, ¿se puede acumular? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede acumular o no? ¿En grandes volúmenes se podrá acumular o no? Yo creo que sí, profe. Es decir, así como acumular todo lo que va a ocupar, perdón, la ciudad de Santiago durante toda una noche, dejarla acumulado el día anterior, ¿será posible o no? Acumularlo como energía eléctrica, ojo, ojo, acumularlo como energía eléctrica. ¿Será posible aquello, no, muchachos? Acumular la energía eléctrica en grandes bloques de energía. Puede que se pueda, pero no es factible. Estamos hoy en día, ¿verdad?, frente a un hecho, estamos hoy en día hablando de la electromovilidad, ¿sí? Electromovilidad. ¿Ok? Y viene este cuento fuerte, 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 fuerte. De aquí a 20 años, ¿verdad? 30 años, prácticamente van a desaparecer ya todos los móviles, todos los vehículos de desplazamiento, ¿verdad? Con combustibles fósiles. Esa es una realidad que se está dando, que se está empezando a dar. Ya hay fábricas en el mundo, ¿verdad? Que están despidiendo a toda la gente que trabajaba en el área de producción de motores de combustión interna, ¿verdad? Porque se van a dedicar a producir motores eléctricos. O sea, la electromovilidad, ¿verdad? Es fuerte, muy fuerte. ¿Cuál es el gran problema de la electromovilidad? ¿Cuál es el gran problema? ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema de la electromovilidad, muchachos? ¿Dónde se extrae la energía? En este minuto, fíjate que no es el problema el problema es la acumulación de energía, la acumulación, acumular energía. O sea, los acumuladores, las baterías. Ese es un cuento que se está dando, ¿ya? Ustedes ya lo han escuchado, ¿verdad? El gran problema, y leía, dentro de todas las cosas que uno se pone por ocio, ¿verdad? De repente a revisar, de que el gran problema en el mundo hoy en día, ¿verdad? Es construir baterías lo suficientemente grandes, para poder almacenar una buena cantidad de energía tal que les dé autonomía, o sea, les permita recorrer muchos, muchos, muchos kilómetros, ¿verdad? Kilómetros a la electromovilidad. Y escuchaba de que, fíjense que el tema de la batería era del orden, decían así, del 70% del costo de un vehículo. El 70% era el costo en batería. Ojo, o sea, el costo de un vehículo hoy en día no es ni la carrocería, ni los motores, ni la electrónica, porque los motores, los vehículos eléctricos son lo más simple que existen, ¿ah? Lo más simple que existen. Quien ha tenido la posibilidad, ¿verdad?, de revisar algo de lo que tiene que ver con la mecánica automotriz, ¿ya? Mecánica automotriz. La mecánica automotriz, ¿verdad? Empezando por los motores de combustión. Los motores de combustión son una joya de la ingeniería, pues, ¿ah? De la ingeniería mecánica, o sea, para lograr que una cosa, ¿verdad? Que una cantidad de cilindros, válvulas, resortes, etcétera, 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 logren obtener como resultado transformar la energía que tienen los combustibles fósiles, ¿verdad? En movimiento, hay una cantidad de piezas y temas, ¿verdad? Para poder llegar a optimizar un motor de esas características, pero impresionante. En cambio, un motor eléctrico no tiene válvula, no tiene resorte, no tiene admisión, no tiene nada. Un motor eléctrico es la cosa más simple que existe, es la situación más simple que existe, es la máquina más elemental, más básica y más simple y más eficiente que existe, porque los motores de combustión son muy ineficientes además. Entonces los motores son muy eficientes. Entonces, si son muy eficientes y son muy simples, ¿verdad? Son mucho más barato que estas cuestiones que están acá arriba. Ahora piensen que en la electromovilidad, ¿verdad? No existe la caja de cambio, no hay caja de cambio, ¿ya? Por lo tanto, si no hay caja de cambio,
no hay embriague, no hay disco de embriague, o sea, hay una cantidad de cosas mecánicas que en un vehículo eléctrico no van a estar presentes, ¿verdad? Pero impresionante. Por lo tanto, uno dice, ¿y por qué diablos un vehículo eléctrico es tan caro? Tan caro de un precio comparado con una combustión interna, ¿verdad? Un vehículo eléctrico debe estar entre 2 a 3 veces el valor de un vehículo normal, ¿ya? Entonces le echan la culpa que la batería, ya, la batería es la responsable del costo del vehículo o de la gran parte del costo del vehículo. Entonces, ojo, la batería, ¿ya? Y por otro lado, chiquillos, las baterías, ¿ah? ¿Cuánto dura una batería, Pepe? ¿Cuánto dura una batería? ¿Cuál será la vida útil de una batería? Pepe, así. ¿Un año, 2 años, 3 años? Ya, pregunta, yo diría, en nuestra... ¿Ah? 5 años. 5 años. 5 años. Batería hiper óptima, hiper optimizada. Piensen ustedes que en nuestra instalación eléctrica usamos baterías en las UPS. En las UPS, ubica lo que son las UPS, ¿sí? Yo no, bro. Desconozco qué batería. Mira, la UPS, ¿verdad? Al final es en bloque, ¿ah? Digamos que es una caja negra, ¿verdad? Que tú lo alimentas a corriente alterna y que obtienes corriente alterna a la salida. Y aquí, ¿verdad? Dentro, ¿qué es lo que hay, verdad? Hay batería, hay cargador, ¿verdad? Hay un rectificador de alterna continua que carga la batería, ¿verdad? Y después hay un conversor de continua alterna. O sea, si por ese motivo se corta la alterna, ¿verdad? El aparato que tú tienes conectado acá, llámalo alarma, llámalo computador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sigue funcionando porque la energía se la está suministrando el banco de baterías que almacena energía, ¿ya? Eso es una UPS. Y físicamente una UPS, que si yo, puede ser una caja C, ¿verdad? Que tiene un enchufe, ¿verdad? Aquí tienen, y aquí que se conecta a la red, y aquí, ¿verdad? Tiene tomas de corriente de uno conecta los equipos sensibles que quiere mantener activos. Y las UPS tienen autonomía de funcionamiento dependiendo de la potencia, pucha, de 15 minutos, de 20 minutos, ese es más o menos el periodo de autonomía. Es como la batería de los notebooks, ¿ah? Como la batería del notebook. Cuando se corta la energía, ¿verdad? La batería me mantiene operativo el computador hasta que se le agota la batería. Bueno, el computador tiene una UPS propia en los computadores personales. Los computadores de escritorio no lo tienen, ¿ya? Para eso se inventaron las UPS. Ese es el tema de las UPS. Eh, Chiquillo, yo en lo particular, por razones laborales, trabajé como 5 años en un data center, ojo, a un data center. Miren, un data center. Data center. Y este data center era de la empresa HP, o sea, era un data center internacional, etcétera, etcétera. Y aquí teníamos del orden de 2000 kVA de UPS. 2000 kVA, ese era el respaldo que tenía el data center para entregarle a sus cargas, porque un data center al final un data center, ¿verdad? Es un lugar donde hay servidores, o sea, si uno dice, oye, ¿dónde está el Google? ¿Dónde está el WhatsApp? ¿Dónde están los servidores? ¿Verdad? ¿Dónde están los servidores de mis servicios de Internet? ¿Verdad? Están metidos dentro del data center. ¿Verdad? Cuando ustedes van al cajero automático y sacan plata del cajero automático, ¿qué es lo que hace el cajero? El cajero, ¿verdad? El cajero, ¿no es cierto?, se comunica con un servidor que está alojado aquí en el data center, ¿verdad? Y le pregunta, ¿verdad? De acuerdo a las claves que uno lo coloque y los antecedentes, ¿verdad? Le pregunta cómo está la cuenta que uno tiene. ¿Tiene dinero o no tiene dinero? Si este amigo le dice, sí, tiene, ¿verdad? Entonces yo proceso, ¿verdad? ¿Cuánto voy a retirar? Me evalúa si yo dispongo del saldo, ¿verdad? Y este amigo me hace el descuento interno del dinero, ¿verdad? Y por otro lado, autoriza a que el aparatito, ¿verdad?, me entregue el dinero ese día. ¿Dónde están alojados esos servidores que tienen esa información, ¿verdad? Metido en un data. Lo particular, en el data que yo trabajaba, teníamos Redban, estaba el Redban, estaba Tradban y estaba el Nexus, que es como el triunvirato de las tarjetas y de los cajeros automáticos. Entonces,
Bueno, en este lugar, ¿verdad? Para poderle dar servicio a los servidores, que al final son discos duros de muchísima capacidad, ¿verdad? Y procesadores, existen las UPS. ¿Ah? Entonces, bueno, las UPS en el data center, ¿verdad? Donde se usaba la última tecnología, las baterías, porque al final son baterías las que dan los respaldos, ¿verdad? Las baterías, claro, no duraban más allá de 5 años. 5 años. O sea, el gran problema, chiquillos, que van a tener la electromovilidad va a ser el cambio de las baterías. Y si la batería en este minuto dicen, ¿verdad?, que tiene el mayor costo de un vehículo, o sea que cada 5 años vamos a tener que, el vehículo se va a desgastar los neumáticos, los frenos, qué sé yo, pero vamos a tener que hacer un recambio de baterías que va a ser muy oneroso, muy oneroso. Entonces, eh, ¿por qué apunto esto? ¿Por qué estoy apuntando esto, verdad? Porque la electromovilidad existe, ¿ya? Existe desde que se inventaron los motores eléctricos, chiquillos, la electromovilidad existe. De hecho, eh, eh, los padres, por decirlo algo, de la invención de muchos productos eléctricos y que inventaron el motor, ¿verdad? Crearon además la batería, o sea, la batería tiene una data tan larga como la historia de la electricidad. Yo diría que a través de la batería inicialmente se produjo, se generó electricidad para darle aplicación. Entonces, las baterías nacieron paralelo o en el mismo periodo en que nació las aplicaciones, en que el hombre se dio cuenta de que podía dominar esta fuerza de energía misteriosa llamada electricidad y empezar a darle aplicaciones prácticas. Bueno, ¿por qué traigo todo esto apunte, verdad? Porque la electricidad, entonces, la manera para poder almacenar energía, muchachos, para poder almacenar energía es limitada. Desgraciadamente es limitada. Yo no puedo almacenar la energía que va a ocupar el centro o toda la ciudad de Santiago, ¿verdad? Durante toda la noche, porque no tendría baterías en realidad, o sería tan grande el banco de baterías para poder tener esa cantidad de energía de respaldo, que me haría imposible realizarlo, hacerlo, ¿ya? Entonces, la energía eléctrica tiene una particularidad, chiquillos, tiene una particularidad. ¿Ya? En el minuto en que ustedes están usando 1 watt aquí, ¿verdad? En algún lugar de Chile hay una central eléctrica que le está generándoles 1 watt, ¿ya? O sea, yo prendí una ampolleta, ¿verdad? Va a haber un generador en alguna parte del sistema que me va a producir esa potencia que está ocupando mi ampolleta. Yo voy a usar 2 ampolletas, 2 watts. Nuevamente, ¿verdad? Un generador, una central me va a estar mandando la energía. O sea, desafortunadamente la energía eléctrica tiene, bueno, esa virtud y ese efecto de que se produce en el momento en que yo lo voy a utilizar. Así es simple. No lo puedo almacenar. Entonces, claro, el gran drama que tiene hoy en día la electromovilidad, ¿verdad? Tiene que ver con la autonomía. La autonomía. Y los motores, ¿ya? Y yo digo, pero la electromovilidad existe de tiempo, tiene tanto tiempo como historia tiene el tema de la electricidad. Y resulta que uno de los padres fundadores de este tema de electricidad, ¿verdad? Cuenta la historia de que el hombre se hizo un auto eléctrico, ¿verdad? Con el cual se desplazaba y al cual le sacaba el doble de la velocidad que en ese minuto tenían los coches tirados por caballo. O sea, ya tenía un móvil, ¿verdad? Que le permitía desplazarse. eh, con mejores posibilidades que las posibilidades que habían en el minuto. Y fue justo en el periodo en que él estaba haciendo ese desarrollo, ¿verdad? Cuando los gringos desarrollan el motor de combustión interna, ¿verdad? Y se van por la vía de la combustión interna, ¿verdad? Por sobre el uso o el desarrollo de los vehículos eléctricos. Entonces la historia de la electromovilidad, ¿verdad? Es tan antigua como la historia de la electricidad. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, ¿verdad? Claro, como se nos está acabando los combustibles fósiles y como el planeta eh, está, ¿verdad? Con todo este tema de la contaminación ya al borde de una situación casi insostenible, ¿verdad? Es que nuevamente vuelve toda la paradoja, ¿verdad? Volver sobre el tema de la electromovilidad. Por lo tanto, miren, estábamos hablando yo dije, bueno, para generar energía eléctrica, hablar de generadores de corriente continua, olvidemos, los generadores de corriente continua no existen. Los generadores de corriente continua son alternadores que rectifican la corriente alterna y la convierten en corriente continua. Sin embargo, los motores de corriente continua
los motores de corriente continua, ¿verdad? Tienen la particularidad, y así en la historia lo han demostrado, ¿verdad? En que son máquinas que se caracterizan, y de verdad la manera más simple de poder acceder al aspecto constructivo, tecnológico de una máquina de corriente continua es un taladro eléctrico, ¿no? Un taladro eléctrico. ¿Qué me voy a encontrar en un taladro eléctrico? Me voy a encontrar con un rotor, voy a encontrar con un rotor que tiene sus ejes y tiene su rodamiento, ¿verdad? Y que tiene un sistema colector, que tiene bobinas en esta zona, ¿verdad? Y sobre las bobinas y sobre el sistema colector, ¿verdad? Hay unos carboncitos que son los que le suministran la energía. Bueno, los taladros eléctricos, los serruchos, bueno, hay una cantidad de herramientas eléctricas que utilizan, ¿verdad? Máquinas o utilizan motores que vienen de la tecnología de motores de corriente continua. Alguien dice, pero los conectamos en corriente alterna. Sí, correcto, los conectamos en corriente alterna, pero son motores que vienen derivados de la corriente continua. Y esos motores se denominan motores serie universal. Así se llaman los motores que utilizan las herramientas eléctricas, serie universal. Por lo tanto, lo más cercano a un motor de corriente continua, ¿verdad? Es un motor que utiliza una máquina de herramienta manual. ¿Qué es lo que tiene, verdad, este motor de corriente continua o este motor serie universal basado en la máquina de corriente continua? Tiene un rotor bobinado que se le denomina inducido, ¿ya? Y también se le denomina armadura, o sea, son los nombres que recibe el rotor y los elementos que están en la parte del rotor. Tiene un sistema de carbones, ¿ya? Un sistema de carbones que le permita el ingreso de energía desde la red, ¿verdad? Hacia las bobinas que están ubicadas en esta armadura, ¿verdad? Y tiene un sistema de polos magnéticos, ¿ya? De polos magnéticos bobinados, ¿verdad? Que se denomina el campo. O sea que, en una máquina de corriente continua, en un motor de corriente continua, ¿ya? Yo voy a tener, ¿verdad? Lo que dije, armadura, voy a tener sistema colector y voy a tener, ¿verdad? Campo. Entonces, estos tres ítems, estos tres componentes son fundamentalmente, ¿verdad? Los componentes esenciales de todo motor de corriente continua. Armadura, sistema colector y el campo o bobinado de campo. También denominado bobina inductora. A la armadura de bobina del inducido, esto se le denominan bobina inductora. Son como los nombres que se le ha dado históricamente a los componentes de una máquina de corriente continua. Entonces, armadura, sistema colector, campo. Particularidades, particularidades de cada uno de ellos. Empezando por la armadura. Armadura. ¿Qué característica tiene la armadura desde el punto de vista de aspectos constructivos? Constructivamente posee alambre de mayor calibre que el bobinado de campo, Entonces, constructivamente posee alambre de mayor calibre, de mayor sección que el bobinado de campo y menor número de espiras. O sea, si tiene alguna característica el bobinado de armadura, el bobinado que está en el rotor, ¿verdad? Es que constructivamente está hecho con alambre más grueso, por decirlo en forma simple, ¿verdad? Que el bobinado de campo, y tiene menos número de espiras. Luego, el circuito eléctrico de la armadura es el que
recibe la mayor corriente de alimentación. ¿Ya? Esa es la particularidad entonces de la armadura, o sea, la armadura es quien consume, quien trabaja con mayores volúmenes de corriente. Enseguida tenemos el bobinado de campo, ¿Qué pasa con el bobinado de campo? Posee un gran número de espiras, de baja sección. Entonces posee un gran número de espiras de baja sección y por lo tanto, puede ser conectado directamente a la red. Si vemos el diagrama esquemático de un motor de corriente continua, esto que está aquí es la armadura, esa es la resistencia de la armadura, este es el voltaje que le voy a agregar a la armadura, ¿verdad? Y este es el inducido, ese es el inducido, los carbones, y acá yo tengo en este caso el campo. ¿Ya? Este es un motor entonces de excitación separada. Y aquí tengo la armadura, ¿verdad? Se me olvidó colocar aquí la resistencia de campo y este es un reóstato. ¿Ya? Entonces, del circuito de la armadura, ¿verdad? Aquí es donde yo tengo la corriente I sub A y por lo tanto las ecuaciones que se deriva acá es que el voltaje de la armadura va a ser igual a el R de A multiplicado por la corriente de armadura más E sub A. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es E sub A? E sub A es la FEM, E sub A es la FEM inducida, sub A es la FEM inducida, FEM inducida en la armadura, FEM inducida en la armadura, debido a la presencia del campo magnético del estator. Porque claro, ¿qué va a estar ocurriendo? ¿Qué va a estar ocurriendo? Va a estar ocurriendo que el campo que está aquí, ¿verdad? Que está siendo circulado por una corriente IDF, está generando un campo magnético. Este campo magnético está en el estator de la máquina y por lo tanto, como este es el rotor y el rotor, ¿verdad? Está girando, ¿ya? Como el rotor está girando, el bobinado que está en el rotor, que es el bobinado de armadura, ¿verdad? Va a cortar, va a pasar por un área donde hay flujo magnético y por lo tanto va a ser inducido. Y esa inducción, ¿verdad? Es el que denominamos ESUA. FEN inducida entonces en la armadura, en el bobinado de la armadura. ¿Ya? Eso está ocurriendo en un motor de corriente continua. Siempre, siempre es así. Entonces, ¿qué pasa con ese SUA? ¿Ya? Esta tensión SUA. Esta tensión SUA, ¿verdad? En estricto rigor,
es el N de phi a dt, o sea, esto obedece a la ley de Faraday, que toda vez que un haz de conductores activo está en presencia de un flujo magnético variable en el tiempo, ¿verdad? Va a existir una FEM. Esta ecuación se puede simplificar como un K N de phi, ¿ya? Donde este N, ¿verdad? Es la velocidad en RPM del rotor. O sea, la FEN inducida que es función de la variación de flujo en el tiempo, ¿verdad? Yo la puedo representar o la puedo esquematizar, ¿verdad? Por una constante K que va a globalizar, el número de espiras, la condición de los entrehierros, ¿ya? N, que es las revoluciones que tiene el motor, o sea, un motor, mientras mayor velocidad tenga, la FEN inducida va a ser mayor, ¿verdad? Y este es el flujo, y este flujo, ¿verdad? No depende ni de N ni de K. Este flujo depende del campo. Este es el amigo que le está aportando el flujo. Entonces, bajo esa premisa, entonces, si yo vuelvo a la ecuación que el voltaje en la armadura es igual a la R de armadura por la corriente de armadura más la FEN inducida, y reemplazo entonces el RDA por IDA más, y el SUA, ¿verdad? Lo reemplazo por su KN phi, yo voy a llegar a que la corriente de armadura, la corriente dinámica que va a consumir mi motor, ¿verdad? Va a ser el voltaje aplicado menos este K por las revoluciones, por el flujo, dividido por RDA. Ya, esta es la corriente que absorbe el motor en la armadura. Bueno, si decimos que si el torque motor, ¿qué es el torque motor? ¿Qué es el torque, muchachos? Para que clarifiquemos el concepto. La fuerza del motor. La fuerza por torque, ¿qué es La torque, fuerza del chiquillo? motor. Chiquillo, torque, ¿verdad? Mecánicamente es fuerza por brazo. Ojo, ¿ya? El torque es una fuerza por un brazo. O sea, ojo, torque no es fuerza, ¿ya? Torque, ¿verdad? Es fuerza multiplicado por brazo. O sea, piensen ustedes que si yo tengo un brazo, este es el brazo, y a este brazo yo, ¿verdad? Tangencialmente le aplico una fuerza acá, ¿ok? El producto de F por B es el torque, ¿ya? Fuerza multiplicado por el brazo es torque. Eh, por ahí escucharon hablar un señor que decía, deme en un punto de apoyo y yo puedo mover el mundo. ¿Se acuerdan de esa frase o no? Sí, sí. Ya. O sea, ¿qué significa eso? Significa que ya el torque, ¿verdad? Actúa como amplificador de fuerza. Si yo aquí tengo un soporte, ya, y aquí tengo un brazo, y yo aquí aplico una fuerza F1, ¿verdad? Y este es un B1. Yo tengo como resultante, este es una F1, ¿verdad? Yo tengo aquí como resultante una F2, ¿verdad? Y aquí tengo un brazo 2, un brazo 2. Eso significa de que F1 por B1 es igual a F2 por B2. O sea,
yo aquí aplico una fuerza pequeña, pero tengo un gran brazo, ¿verdad? Yo tengo como resultante, ¿no es cierto?, una fuerza que es proporcional a la relación de los brazos, ¿verdad? Multiplicado por el brazo. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Mi fuerza resultante, en este caso mi fuerza 2, es A F1 por B1 dividido por el brazo 2. ¿Ya? O sea, si B1 es mucho mayor, si B1 y B2 fueran iguales, F1 igual a F2 de partida. Pero si B1 es el doble de B2, si B1 es el doble de B2, ¿verdad? B1 partido por B2 va a ser 2 veces, entonces la fuerza resultante va a ser 2 veces F1. Y así sucesivamente, o sea, cuando uno quiere, ¿verdad?, sacar una piedra, quiere mover un objeto, quiere desplazar algún objeto mayor, ¿verdad? Normalmente, ¿qué hace? Busca un brazo, busca una palanca, ¿verdad? Lo suficientemente grande, ¿verdad? Coloca un punto de soporte y ejerce una fuerza, ¿verdad?, que se ve amplificada por la distancia o por el tamaño del brazo, ¿verdad?, desde el punto de apoyo hasta el lugar donde estoy haciendo el movimiento. Bueno, eso es torque, ojo, eso es torque, ¿ya? Eso es el torque. Entonces, ¿qué pasa? Si el torque, entonces, la corriente que absorbe el motor en la armadura, ¿ya? Esta es la corriente que absorbe la corriente en la armadura. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que el torque es fuerza por brazo, pero la fuerza, ¿verdad?, es B por L por I, donde este I, ¿verdad?, este va a ser el I sub A, ¿ya? La corriente de armadura. Entonces, el torque en mi motor, el torque en mi armadura, ¿verdad?, o el torque motor, ¿no es cierto?, va a ser ¿qué cosa? La fuerza va a ser B por L y por el I sub A, multiplicado, ¿verdad?, por el brazo. En el caso del motor, en el caso de un motor, chiquillos, en el caso de un motor, ¿ya? El brazo va a ser el radio del motor. Entonces, y aquí va a estar la fuerza. Ahí va a estar la fuerza. Entonces, el torque motor, en el caso de una máquina, ¿verdad?, es simplemente F por R. F, la fuerza, ¿verdad?, tangencial al eje, multiplicado por el radio del eje, por el radio del disco donde yo estoy colocando la correa deslizante, ¿verdad?, la correa en B para transmitir el movimiento. Entonces, la fuerza, ¿verdad?, es BLI por A, ¿verdad? Y el torque motor, entonces, BLA por R. Pero, el I sub A, ¿no es cierto? Pero mi I sub A, ¿qué es lo que era? Era el voltaje en volts menos, ¿no es cierto? Menos, entonces tenemos la ecuación Kn phi menos Kn phi, K por N por phi, partido por RA, partido por la resistencia de armadura, este es el voltaje de la armadura. Entonces quiere decir que mi torque motor va a ser el B, que es la inducción magnética, por el largo, por B sub A menos Kn phi partido por el R sub A. Partido por R sub A. Que ya, imagínense, si, perdón, el flujo, este es el flujo de campo, este flujo de campo. Entonces, ese flujo de campo, ya, es producido por el campo, por el bobinado, es producido por bobinado de campo. Entonces, este flujo, ¿verdad?, es producido por el bobinado de campo y es proporcional a la corriente de campo. Entonces, podemos decir que este flujo, ¿verdad?, es
es una constante que vamos a llamar una constante K1 multiplicado por la corriente del campo. Entonces, en mi ecuación del torque motriz, ¿verdad? Me voy a encontrar que tengo que el torque motriz, ¿verdad? Es la inducción magnética, es este B por L por la corriente, ¿ya? Pero la corriente es el voltaje menos, ¿ya? K por N por un caso 1 por la corriente de campo, y todo esto dividido por la resistencia de armadura. Si IDF aumenta, ¿ya? Si el IDF aumenta, ¿ya? Si IDF aumenta, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la expresión BDA menos este KN por caso 1 por IDF partido por RA, ¿verdad? Si esto crece, este es constante, esto es constante. Entonces, si este amigo crece, ¿verdad? Porque la corriente IDF crece, ¿verdad? Va a ocurrir que esta diferencia, porque aquí estoy haciendo una resta de un B sub A menos una expresión que es la que tengo acá, ¿verdad? Esta diferencia o esto va a ocurrir que esto disminuye, porque al sumando le estoy restando una cantidad que está creciendo, ¿verdad? Entonces hay una disminución. ¿Qué significa eso? Significa entonces, ¿verdad? Que si esta expresión disminuye, muchachos, si esta expresión disminuye, ¿verdad? El torque motriz disminuye y por lo tanto el N, que es la velocidad, ¿verdad? También disminuye. Y al revés, si el IDF disminuye, o sea, ahora lo hacemos al revés, ¿ya? Si esta corriente en vez de aumentar disminuye, ¿verdad? Esta expresión se achica, al achicarse esta expresión, esta diferencia se agranda, ¿verdad? Y al agrandarse esta diferencia, el torque motriz, que es el resultante, se agranda y por lo tanto ocurre que ya sucede que la velocidad de este motor hace eso. O sea, si yo hiciera una relación de corriente de campo versus la velocidad en estos motores, ¿verdad? Yo llegaría a la siguiente situación, en que la velocidad, ya estas son las RPM, de un motor de corriente continua, particularmente este motor de excitación separada, ¿verdad? Es inversamente proporcional a la corriente de campo, ¿ya? O sea, la velocidad es inversamente proporcional a la velocidad, no a la velocidad, repitiendo, es inversamente proporcional a la corriente, ¿ya? A la corriente de campo. Y por lo tanto, ¿verdad? Se da entonces esta situación de gráfico, de que en este motor, si IDF se me hace cero, la velocidad tiende a infinito. Y esa es una particularidad que tienen estos motores, particularmente estos motores, ¿verdad? Que tienen campos separados o que tienen un campo paralelo, en que la corriente de campo es la que gobierna la velocidad del motor, ¿ya? Es la que gobierna la velocidad del motor. Yo les mostré en la clase pasada, ¿ya? Les mostraba, ¿verdad? Un gráfico del motor paralelo. Aquí está, ¿ya? Aquí está el gráfico. Ya, aquí está el gráfico de un motor
de excitación separada o motor Chun, que prácticamente es lo mismo. Vean ustedes que aquí hay tres gráficos representados, aquí hay tres velocidades distintas, ¿verdad? Con el mismo torque en el eje, pero con velocidades diferentes. ¿Qué es lo que trae como consecuencia el tema de la corriente de campo? De que yo puedo modificarle la velocidad de funcionamiento al motor, solamente modificando la corriente de campo, modificando la corriente de campo. Si la corriente de campo disminuye, esta que está aquí, esta disminuye, ¿verdad? La velocidad del motor aumenta. Si yo la corriente de campo la aumento, el motor disminuye la velocidad. Por eso que yo le decía, aquí dice IF1 mayor que el IF2, eso es mentira, eso está al revés, ¿ya? Esa expresión está al revés. Porque esta corriente es la menor y esta es la corriente mayor. O sea, ocurre el fenómeno inverso. ¿Ah? Ocurre el fenómeno inverso, ¿ya? Tal cual se aprecia aquí, ¿ven? Ocurre este fenómeno en que a medida que aumenta la corriente de campo, ¿verdad? La velocidad del motor disminuye. Y al revés, si el motor, si la corriente, ¿verdad? Disminuye, el motor toma velocidad y se puede llegar a embalar, chiquillos, se puede llegar a embalar. ¿Eso qué significa? Significa que el motor puede tomar una velocidad tan alta que lisa y llanamente se va a destruir por una situación de origen mecánico. Entonces, ahora, ¿cuáles eran las grandes aplicaciones de estos motores, ya de estos motores de corriente continua? Todas aquellas aplicaciones donde yo necesitara tener velocidad variable, que yo la puedo modificar. Ojo, aquí es súper relevante esto. Miren, miren, piensen de que en este motor, miren, este motor, ¿verdad? Que es súper, eh, perdón, este es el serie, ya, el compound. Aquí está mi motor, sí, sí bien digo. Ya, aquí está el motor. Noten en este motor, ¿verdad? Con esta regulación, este es un RF, en corriente continua, la única manera de regular la velocidad históricamente, eléctricamente, no electrónicamente, ya, pongámonos en la situación eléctrica. Solo la situación eléctrica es interactuando aquí, es ya metiéndole al bobinado una resistencia que yo la puedo modificar. Solamente haciendo eso. Por lo tanto, al modificar el reóstato que se coloca en este lugar, ¿verdad? Yo puedo modificar la corriente del campo. En la máquina del laboratorio, ¿verdad? Es lo que tengo acá. ¿Ya? Si ustedes ven, miren cómo alimento el bobinado a campo. Le pongo un reóstato en serie y este es el bobinado a campo, este que está aquí. Este bobinado, ¿dónde está? Está metido aquí por los polos. ¿Ah? Está metido en ese lugar, en los polos. Entonces, con este reóstato yo puedo modificar la corriente de campo eléctricamente. Vuelvo a insistir, este es un tema eléctrico, ¿ya? Piensen de que en la historia de la electricidad, la electrónica nació, o la electrónica que se metió en los circuitos eléctricos partió en el año 90 en Chile como el 94, 95, ¿verdad? Se empezaron a aparecer los primeros PLC, ¿ya? Empezó a aparecer la primera llegada de equipos electrónicos de potencia, o sea, la década del 90. Antes de la década del 90, todo electromecánico. Y la historia de la electricidad tiene más de 200 años, así que saquen cuenta con eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se lograba tener máquinas que tuvieran velocidad variable si los motores de corriente alterna no lo tienen? Ya, la gran desventaja eléctrica de los motores de corriente alterna no tienen velocidad variable. Solo los motores de corriente continua tienen velocidad variable. Entonces, ¿cómo lograba la velocidad variable, verdad? Colocándole un reóstato y yo voy modificando la resistencia de este reóstato con este cursor y con eso, ¿verdad? Modifico la velocidad de operación de mi motor, ¿ya? Entonces, esta aplicación, este motor, tenía una aplicación impresionante. De partida los ascensores, ¿ya? Piensen ustedes en los ascensores, ¿ya? En ese periodo, yo no sé si han visto de repente algunos videos en que los ascensores, creo que en el centro de Santiago todavía quedan unos ascensores así, donde hay un caballero, ¿verdad? Que está sentadito aquí, ¿verdad? Y que tiene un cursor acá, ¿ya? Entonces él abre las puertas, ¿verdad? Uno entra al ascensor, ¿verdad? Él programa los pisos, ¿verdad? Y tiene un cursor y le da la velocidad. ¿Lo han visto? Han entrado a algún edificio del centro antiguo, ¿verdad? Donde hay un ascensorista. Bueno, ¿sí o no? Hay alguien, no se fueron.
Aquí estamos, profe. Ya, bueno, ya. Reóstato para controlar velocidad, chiquillos, reóstato. Piensen que los vehículos eléctricos, ¿verdad? ¿Cómo regulan la velocidad? Con un reóstato variable, una resistencia variable. Entonces, yo lo coloco en el acelerador y al ir pisando, ¿verdad? Le voy quitando resistencia. Cuando le agrego resistencia, ¿verdad? Disminuye la velocidad. O sea, ya, reóstato. Con un reóstato, una resistencia variable, ¿verdad? Se lograba entonces el tema de la velocidad variable. Eso era una ventaja absoluta para el periodo, ¿ya? Piensen ustedes que esto en historia, ¿verdad? Una máquina de hace 100 años, 150 años, ¿verdad? Tenía una máquina que tuviera velocidad variable desde el punto de vista eléctrico era fantástico. O sea, las únicas máquinas que naturalmente tienen velocidad variable son las máquinas de corriente continua. Las máquinas de corriente alterna, ¿verdad? Naturalmente no lo tienen. Y esa es la gran importancia de las máquinas de corriente continua, el que sean capaces de tener velocidad variable, ¿ya? Y por lo tanto se pueden usar en todos aquellos procesos donde se requiera tener, ¿verdad? Un control absoluto de la velocidad. Está claro que hoy en día esto, ¿verdad? Es posible hacerlo en corriente alterna, absolutamente posible. Pero esta historia, ¿verdad? Y por lo tanto, si uno va a una industria papelera, aquí dice máquinas de papel, uno va a una industria papelera que tiene tecnología, ¿verdad? De más de 50 años, lo más probable es que se van a encontrar con máquinas que tienen motores de corriente continua. ¿Por qué? Porque ellos necesitan regular, ¿verdad? La velocidad desde un punto de vista eléctrico, no mecánico. Por lo tanto, esa es la particularidad que tienen estos motores. ¿Cuál es la desventaja? De que si la excitación, o sea, la corriente del campo, se les llega a ir a cero, la máquina se embala en velocidad, ¿ya? Esa es la particularidad de estos motores compuestos o de bobinado separado, claro, bobinado separado o bobinado paralelo. Al final, en términos prácticos, tienen la misma filosofía de operación, ¿ya? Y son motores extremadamente importantes, se usaron muchísimo, como dice acá, ¿verdad? En lo que eran máquinas de herramientas, máquinas de papel, en general máquinas que necesitaran velocidad variable, ¿ya? El motor. Ahora, ¿cuál era su desventaja? Tenían bajo torque, no eran motores para arrastrar cargas de gran tamaño desde la condición de vacío, o sea, no servía para usarlo en una locomotora, no servía. ¿Ya? No sirve este motor tiene la desventaja que no sirve, ¿verdad?, para arrastrar cargas muy grandes desde la condición de vacío, ¿ya? Pero tiene la particularidad que tiene regulación o control de velocidad. Esa es su gran ventaja de este motor. Eh, ya, chiquillos, nos está pillando la hora. Vamos a revisar la próxima sesión porque nos queda la próxima semana para terminar este capítulo de máquinas de corriente continua. Ya, vamos a revisar la próxima sesión las máquinas series y las máquinas compound, ¿verdad? Y vamos a hacer un desglose muy general de los generadores de corriente continua que al final tienen el mismo principio constructivo de las máquinas alternas. Y una particularidad es que todas estas máquinas, no importa el tipo conexionado que tengan, serie, paralelo o serie paralelo, ¿verdad? Pueden reconvertirse o se pueden transformar de motor a generador dependiendo la condición en que esté entrándoles energía. Si lo que les entra al eje es energía mecánica, actúan como generadores. Si lo que sale del eje hacia afuera es energía mecánica, ¿verdad? Están recepcionando, están absorbiendo energía eléctrica y por lo tanto, desde el punto operativo, yo podría tener un motor que cuando voy bajando en una cuesta, ¿verdad? Yo aproveche de ir frenando el motor y además aprovecho de ir cargando las baterías. Reversible, motores reversibles que pasan de la condición motor a generador. Eso, muchachos, yo este fin de semana les tengo la calificación, termino de revisar la parte del problema, ¿verdad? Para tenerles la evaluación final de la primera prueba y nos encontramos el próximo martes. ¿Ya se fueron? Ya, chiquillos, buenas noches.
Buenas noches, profe. Buenas noches, muchachos. Les voy a preparar una resumen, ¿no? Una presentación resumen y les voy a subir la presentación este fin de semana también. Ya. Ya, chao, profe. Chao, chiquillos. Buenas noches.